Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy nos volvemos a encontrar en nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. Como ya saben, mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade, 4 de marzo del 2025, fecha que quisiéramos recordar para bien. De momento no es que esté la cosa catastrófica en absoluto, pero como siempre Trump con novedades importantes de gran impacto. Todo el tema arancelario parece que quiere convertirse en una realidad o por lo menos en parte. Así que hay muchas noticias de las que hablar hoy. Si les parece, vamos a tratar de profundizar en la parte técnica y fundamental de estos impactos que pueden darse en el mercado para que ustedes tengan un poquito más conciencia de ellos y puedan ver dónde están las oportunidades de trading. Así que si les parece, empezamos. Un saludo. Bien, recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Pueden contactarnos en cualquiera de los números de teléfono que se muestran en pantalla o a través de nuestro chat en vivo o a través de nuestro mail clientes@avatrade.com o en el WhatsApp. Titulares del día de hoy. Trump paraliza la ayuda militar a Ucrania tras su choque frontal con Zelensky y armar a Ucrania con diferencia la opción más barata para Europa. Fuertes subidas en Tails tras sus resultados. Volatilidad extrema en el Bitcoin, las criptos por aranceles de Trump y de China. Trump organizará una cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca esta semana. BBVA, Santander, Sabadell, CaixaBank caen con fuerzas en el IBEX por la guerra arancelaria de Donald Trump. Donald Trump confirma que los aranceles a México y Canadá comienzan este martes. Wall Street anticipa hoy cautela, el mercado duda sobre las políticas de Trump y el Nasdaq en este caso prueba los importantes niveles de soporte. Última reunión. Fácil para el Banco Central Europeo, llega el tipo neutral, será complicado, el mercado espera otro recorte del Banco Central Europeo pese a la reticencia del Consejo. El Dow Jones no levanta cabeza, caídas en el inicio de la guerra comercial de Trump. Así que fíjense qué cargado está este panorama de estas principales noticias en este caso. Así que si les parece, el Nasdaq 100 prueba importantes niveles de soporte. Es importante que veamos la vuelta de las compras por estos precios. Hoy 4 de marzo, actualizado según nos dice César Nuez, las caídas de las últimas sesiones en el Nasdaq ha llevado a la cotización del índice a moverse en importantes niveles de soporte y ahora mismo podemos ver cómo se encuentra en las inmediaciones de los 20.300. En este precio presenta un nivel importante de soporte, además de la media de 200 sesiones promedio, en el que es muy importante volvamos a ver la vuelta de las compras si quiere mantener su tendencia alcista principal. El primer nivel de resistencia del Nasdaq sería en la zona de 21.350. Estaremos muy pendientes de la superación de estos precios. Estaría señal que nos indicaría pensar en una extensión de la subida hasta el nivel de 22.222. Así que tenemos los niveles de soporte de primero 20.200, soporte segundo 19.600, resistencia primera 21.350, resistencia segunda 22.222. Ahí tenemos la gráfica. No pierdan de vista porque va a estar muy interesante lo que ocurra con el Nasdaq. Pero no solamente eso, sino que el Bitcoin reacciona en soportes clave. Es clave que no pierda esa media de 200 sesiones, así dice César Nuez. Hace tan solo unas sesiones podíamos ver al Bitcoin, complicaba su aspecto técnico en el abandono del soporte de los 90.000, parte de la banda lateral que se venía moviendo desde hace 3 meses, y esto arrastró su cotización hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde se dejara el hueco alcista de mediados de noviembre. A mediado y largo plazo de su tendencia, como estamos viendo, en este caso es claramente alcista. No obstante, para ver una señal de fortaleza deberíamos esperar la superación de la resistencia de los $100.000. Esto nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de 110.000. Por debajo, el primer nivel de soporte lo podríamos situar en 78.675, mínimos del pasado viernes y precio donde se encuentra la media de 200 sesiones. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precio. Así que muy atento también al Bitcoin. Por otro lado, el modelo GDP Now de la Fed de Atlanta predice un PIB negativo del 2,8% para el primer trimestre del 2025. Un dato muy interesante para el tema de el PIB real, en este caso, de Estados Unidos. La demanda energética eléctrica en España desciende un 3,4% en febrero, según Redeye.
Por otro lado, tenemos también que el BOFA, el Bank of America, incluye al BBA entre los 25 valores para el 2025 por la resistencia de su margen de interés. Bitcoin y Ethereum bajo presión, factores que la caída puede ser estructural, así nos dice Javier Pastor, en este caso el head de Bit2Me. Destaca que hay varios factores que están impulsando a la baja a la principal criptomoneda, factores estructurales e incluso factores en el sentido contrario, como la creación de una reserva estratégica de Estados Unidos, a pesar de que ello señala varias razones para lo que en el 2025 se puede dar el mercado alcista para Bitcoin para más largo. Por otro lado, el S&P 500 cayó ayer un 1,8%, su mayor descenso del año y el sexto descenso diario que supera al 1%. El mercado bursátil alemán remonta con fuerza pese a la inestabilidad del país, pese a las caídas de hoy. De hoy el DAX sube un 13,5% este año, mientras que el S&P muestra un tono negativo, por lo que la renta variable alemana presenta ahora el 2,1% de la capitalización bursátil mundial. En este caso tenemos también que el índice de volatilidad, el VIX, se dispara a su nivel más alto del 2025 y uno de los más altos desde agosto. Pronóstico de eurodólar, el dólar se hunde con los aranceles de Trump. En este caso, el dólar estadounidense cae bajo presión y se hunde más debido a la ruptura de la guerra arancelaria. Eurodólar se dispara ya que Besen de Estados Unidos favorece tasas de interés más bajas. La libre esterlina se fortalece frente al dólar, en este caso estadounidense, mientras que el US Besen respalda tasas de interés más bajas. GBP sigue el movimiento más amplio frente al dólar y euro repunta a través de los máximos anuales. El CAD gana modestamente tras la caída en el titular de tarifas de ayer. El dólar se deprecia en medio de guerras comerciales y el oro rompe por encima de los 2.920 con aranceles fluyendo a través de los mercados. Así que muy atento a estos datos, muy interesantes. Por otro lado, Juan Ignacio Crespo, el economista, muy, en este caso, de mucho renombre, nos habla un poco de que las bolsas acompañan a Trump en sus virajes de opinión. En la madrugada española bajaron las bolsas, ayer subían las europeas, las bajadas de las bolsas estadounidenses siguió el anuncio de Donald Trump que le aplicaría a las importaciones, en este caso procedentes de México y Canadá, un arancel del 25%, también el arancel de las de China sube el 10% al 20%, lo sube. Igualmente Trump anuncia desde la aplicación de un arancel a todos los productos agrícolas, en este caso hasta la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. El Consejo Delegado de TSMC anunció ayer en la Casa Blanca su propósito de construir nuevas factorías de chips en Estados Unidos y el precio del petróleo vuelve a bajar. La rentabilidad de la deuda en Estados Unidos de los 10 años desciende al 4,23% y ayer por la mañana al 4,14% de hoy. A pesar de esta fuerte bajada en el diferencial, el euro no se aprecia frente al dólar en la medida de lo que venía haciendo con cambios semejantes en el pasado. Las materias primas agrícolas, que por unas semanas parecían resultar el precio, han vuelto a acumular las pérdidas en lo que va del año, un 1,5% menos. También se acumulan pérdidas en la energía y en un nuevo giro drástico de los mercados, las criptomonedas vuelven a caer de precio fuertemente. El Bitcoin caía en la madrugada a los 84.356, un 9,23%. Las bolsas acompañan a Trump en sus virajes de opinión, así dice en este caso Juan Ignacio Crespo. Y el vaivén de mensajes contradictorios de Donald Trump lo están, en este caso, acusando las bolsas de Estados Unidos. A pesar de los virajes violentos que han tenido el USA desde el jueves y la bajada del 4,8% desde su máximo del año, se puede decir que aún siguen compartiendo de manera parecida como lo hicieron en el preámbulo y en los primeros compases de la primera presidencia de Donald Trump. En el gráfico de hoy ve la comparación entre los dos periodos para el índice S&P, coinciden al milímetro con lo que es la revalorización obtenida. Ahí estamos viendo en este caso el rojo, que es el actual, y el púrpura, o en este caso es el anterior. Así que fíjense y sigan esa línea según nos indica en este caso Juan Ignacio Crespo. Por otro lado, la perspectiva, por tanto, sigue siendo alcista para el S&P, aunque perdiendo fuelle velozmente desde el 2025. Más peligrosa es la situación del índice Nasdaq. Desde hace 8 sesiones su pérdida, en este caso de valor, vigor, en este caso es evidente en el gráfico número 2 que estamos viendo, con lo que ya solo mantiene la tendencia. Y ahí vemos esa ruptura hacia abajo de la parte
en color rojo y vemos cómo anteriormente era hacia arriba. Entonces, la llamada de atención del Servicio Público de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta con su previsión del PIB de Estados Unidos que pudiera estar contrayéndose un 1,5% y cuyo parecido con lo que sucedió al inicio del pinchazo de la burbuja tecnológica llama la atención. El S&P 500 también tenemos en rojo y previamente el pinchazo de la burbuja tecnológica. Ahí estamos viendo también la probabilidad asignada que la burbuja tecnológica actual esté pinchando es por ahora pequeña, pero es algo que hay que tener en cuenta a pesar de esa baja probabilidad. Para el resto de los índices, el parecido con el año 2000 es casi inexistente y en todo caso hay que recordar que la flojera empieza a ser algo preocupante. Al cierre de la semana pasada, el S&P pasaba de acumular en el mejor momento del 2025 una subida del 4,5% a quedarse en un solo 1,2%. El Dow Jones al 4,9%, al 3%, y el Nasdaq del 5,5% al menos 0,6% y el Russell del 3,9% al menos 3%. Así que no pierdan de vista estos datos súper importantes. José Luis Cava nos habla de que por qué caen tanto los mercados si ya se habían descontado los aranceles de Trump y ahí dice que de qué puede hablar. Yo creo que de todo. En primer lugar, la política fiscal, en la intervención de Trump en la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos, y donde habla el departamento de Elon Musk de los recortes de gastos, recortes de impuestos. Tendrá que, en este caso, tener también muy presente el tamaño de las reservas, qué recursos se destinarán a ellas y qué porcentaje representará cada criptomoneda dentro de esta reserva de Estados Unidos. Toda esta información deberá ser asimilada por los mercados, más aún si tenemos que en el S&P, en ese territorio de gamma negativa, con lo que hay movimientos al alza y a la baja. Además, estamos viendo una falta de liquidez, lo que provoca movimiento brusco cuando no hay nada. ¿Importa ahora el sentimiento de los inversores? En el primer libro sobre la bolsa, José de la Vega dijo que para que las bolsas suban tienen que hacer un buen desempeño económico, paz internacional y un sentimiento optimista. Si se consigue por parte de Trump la paz en Ucrania, esto será bueno para la economía global, aunque suban los aranceles. Sin embargo, el sentimiento de los inversores es profundamente bajista. La gente tiende a descontar el peor de los escenarios. ¿Y cuántas veces se han descontado ya los incrementos de los aranceles? El analista asegura que hay mucho miedo. Si además consideramos que el S&P está cerca de los mínimos de enero, yo sinceramente creo, dice José Luis Cava, que estamos cerca de un suelo. Sobre los aranceles, Cava se fija sobre la evolución de la cotización del yuan del dólar, que suben los aranceles ya se han llevado por la depresión del yuan. Lo mismo ha sucedido en el peso mexicano, que se ha desplomado frente al dólar en los últimos meses y con el dólar canadiense igual. Por lo tanto, el economista cree que si ya se ha descontado lo peor en materia de recortes de gasto público y aranceles, ahora solo pueden venir buenas noticias. Así es lo que piensa José Luis Cava. Por otro lado, ¿qué pretende Trump en esencia? Privatizar al sector público. Pongo unos aranceles, fomento la industria nacional, incentivo la fabricación local y sustituyo el gasto público con una inversión probada, por lo tanto garantizo un incremento del PIB y atraigo empresas a Estados Unidos. Esta es la razón por la que cree que se producirá una fuerte repunte de la actividad económica y en consecuencia que estamos cerca de un suelo en los mercados. El S&P va a seguir subiendo con fuerza en abril y creo que también en marzo el sentimiento con las cripto es claramente bajista. Ayer Bitcoin registró la mayor volatilidad de su historia, perdiendo $10,300 en un día por la falta de liquidez y por la gamma negativa. Para Cava, Bitcoin está en una fase correctiva, pero lo más probable es que suba, que esté formando una figura de consolidación para intentar desplegar un nuevo tramo al alza a medida que se conozcan las nuevas noticias. Así que muy interesante este análisis de José Luis Cava, en donde nos trae sus ideas. Por otro lado, el Dow Jones no levanta cabeza, caídas en el inicio de la guerra comercial en Trump, y ahí tenemos para destacar, pues en este caso, datos como hemos dicho, la entrada en vigor para hoy de los nuevos aranceles a Canadá, México y China, que en este caso están complicando un poco la sesión de hoy. Los nuevos aranceles del 25% para México y Canadá y del 20% para China. Por otro lado, la minorista, en este caso, a pesar de que ciertos participantes del mercado tratan las inversiones arancelarias de Trump como una táctica de negociación, los últimos acontecimientos muestran que se toma en serio la implementación de su agenda America First.
ignorando por completo el impacto de la economía global. Hoy ha sido el turno de Target, hoy va a ser, que ha advertido de que espera una caída significativa en la ganancia del primer trimestre ante la incertidumbre continuada de los consumidores, y la minorista ha batido la expectativa con su cuenta del cuarto trimestre en este caso. También ha presentado sus cuentas. Best Buy, la minorista, ganó $2,58 ajustados por acción sobre una venta de 13.950 millones de dólares. Ahí tenemos también, en este caso, a la espera del cierre de hoy, se esperan los resultados de CrowdStrike, y en horas de noticias, Honeywell International estará cerca de cerrar un acuerdo de casi 2.200 millones de dólares para comprar el fabricante de compresores Sandy Nine a la firma de capital privado Warburg Pincus, según una información adelantada por The Wall Street Journal. Mientras tanto, las acciones de Tesla caen un 3% en la preapertura del mercado después de que los datos hayan mostrado que las ventas de vehículos de la compañía fabricados en China cayeron casi un 50% en febrero en comparación con el año anterior. En los mercados de materias primas, hoy las miradas se dirigen al oro, que hace valer su condición de activo refugio en un momento de nervios del mercado y en un momento donde existe la guerra comercial. Así que muy atento a todos estos datos. Los precios del petróleo amplían las pérdidas tras conocerse que la OPEP seguirá adelantando con un aumento de la producción prevista para abril, y mientras los inversores vigilan de cerca las implicaciones de las guerras arancelarias. El euro sube un 0,37% a 1,0526, y en las criptodivisas se borran de un plumazo todas las ganancias producidas por el anuncio en el fin de semana de que Estados Unidos creará una reserva estratégica. La guerra comercial pesa más sobre los ánimos y lleva al Bitcoin a caer un 9,3% en las últimas 24 horas hasta los 83.990, y Ethereum cae más de un 10%. Por otro lado, estos son los datos del calendario que nos resta de la semana, miércoles, jueves y viernes, donde destacamos el PMI de servicios en febrero y el ISM de servicios de Estados Unidos, y el PMI de Europa para el miércoles. Por otro lado, el jueves tenemos las ventas al por menor de la zona euro y las peticiones de empleo continuo y la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo este jueves, y el viernes tendríamos el PIB de la zona europea y el informe de empleo. Como todos los primeros viernes, en este caso, las non-pay payrolls y la tasa de paro, que estarán este viernes, que no perderemos de vista. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su disposición. Seguimos el día de mañana. Un saludo, buen día, hasta luego.